Pero aún así quiero hablar algo que el Señor está hablando fuertemente a mi corazón, le está hablando a la cabeza de las iglesias, que es la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay. Voy a tocar un punto muy importante en este tiempo y sé que Dios está gritando, no está llamando nomás, sino a viva voz, nos está llamando, gracias mi querido, a crear conciencia. Amén. Esta mañana, que la palabra de Dios despierte nuestra conciencia, nuestros oídos, a ser sensibles a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está haciendo, y entendamos que nosotros somos responsables también. Y vamos a hablar de tres verdades que tienen que ver con ver el panorama nacional y mundial en el que estamos. Amén. Vamos a definir una problemática, o sea, no me doy cuenta, qué bárbaro, la pucha, estamos pasando por un momento difícil. ¿Qué está pasando? Entonces, vamos a sacar a luz esa problemática y a la luz de la palabra, ¿cuál es nuestro aporte? ¿Cuál es nuestra misión? Si vamos a ponerle un título a este mensaje es Rompiendo el silencio. Amén. Rompiendo el silencio. Podemos ir primeramente a 1 de Juan 5, versículo 19 y 20, si podemos leer. Primera de Juan 5, versículos 19 y 20. Es demasiado importante que podamos, por la palabra de Dios, dice, sabemos que somos hijos de... ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? Amén. Hemos cantado, hemos adorado sobre que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Amén. 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Pero lo que quiero resaltar es que el mundo está bajo él, pero vos como hijo de Dios te das perfectamente cuenta, tenés la luz de Cristo, si está el Espíritu Santo vivo en vos, de que hay cosas que no están yendo bien. Amén. A nivel social, a nivel de valores, entender. Desde ese momento que vos te das cuenta que el mundo está bajo el maligno y vos como hijo o como hija tenés la luz de Cristo, ves a distancia el peligro que se avecina sobre la sociedad, sobre la familia, sobre los jóvenes, sobre los niños. Entonces ella comienza a ver un quebranto, debe haber un quebranto en nuestros corazones. Amén. Voy a mencionar nada más porque la palabra dice en 1 Timoteo 3:15 que nosotros somos baluartes de la verdad. ¿Qué eso es? Defensores, levantamos muros. No podemos callar. Amén. No podemos callar. No estoy hablando de violencia, no estoy hablando de agitación, de desorden, estoy hablando de aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo le mueve a sacar la sal del salero porque somos sal en este mundo. O sea, ¿de qué manera sacamos esa sal del salero? El Espíritu Santo nos provoca, nos quebranta, nos convence, nos motiva, nos lleva a hablar de Cristo, a predicar de Cristo y no solo a predicar de Cristo, sino manifestar su justicia y su verdad en todo lugar donde hay injusticia y hay oscuridad. ¿Me siguen? La pregunta es, ¿hago lo que el Espíritu Santo dicta en mi corazón que yo debo hacer? ¿Por qué guardo silencio? ¿Cuántos se acuerdan de su primer amor ahí cuando estaban ahí? Muchos. Bueno, hay que mantenerse en el mismo amor, pero cuando te convertiste recién.
Podías tapar tu boca, imposible. El corazón hacía que vos hables, adores a Dios. Amén. Primer amor, romance y predicar de Cristo. ¿A cuánto le ocurrió eso? Y esa es nuestra misión, mantener vivo eso. Pero el Espíritu Santo nos mueve a no callar la verdad de Cristo, a ser sal para este mundo. No una sal que está dentro del salero, sino salir de ese salero. Isaías 5. Isaías capítulo 5, versículos 20 y 21. Isaías capítulo 5, versículos 20 y 21. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Estamos viviendo este tiempo. Amén. Y acaba la primera verdad. Que a la luz de Cristo tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo, previos a la inminente venida de Jesucristo. La iglesia del Señor, nosotros creemos en el arrebatamiento, que vamos a ser llevados de esta tierra. Si somos fieles y nos mantenemos fieles en el Señor, vamos a ser arrebatados antes que vengan el tiempo de la gran tribulación, de 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de un sufrimiento, de un tormento que vivirá todo el globo terráqueo como nunca antes. Así habla la palabra clarito. Pero los fieles van a ser llevados, dice. Amén. Pero la venida de Cristo es inminente. Si te avisan a vos, cuidado, ya que hay un tipo merodeando por tu casa, hay un grupo de personas, mira, cuidado, están golpeando, quieren entrar en tu casa, y ya estás en alerta. Amén. Pero esto pertenece al mundo espiritual. Los velos tienen que caer por recursos espirituales. Solo la oración, la comunión con Dios nos va a mantener vigilantes y despiertos. Amén. Y no distraídos. No hay otra cosa que te pueda mantener despierto más que tu comunión con el Señor, de entender que vivimos los tiempos más peligrosos sobre la faz de la tierra. En nuestras narices se traga familia el enemigo. En nuestras narices, gente, están entrando, pero en la puerta equivocada. Angosto es el camino y la puerta a la salvación. Ancho es el camino a la perdición. Primera verdad, dije. ¿Cuántos escucharon hablar del nuevo orden mundial? Todo el mundo escucha nuevo orden mundial, pero no sabe lo que es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial está en vigencia. Esa es la primera verdad, que ya está en vigencia. ¿Y qué es lo que es, pastor, el nuevo orden mundial? De manera sencilla te voy a explicar. Es un orden que viene del mundo espiritual, altísima inteligencia espiritual de Satanás, para en un proceso de tiempo, él imponer su voluntad, o sea, contraorden. Todo el universo está en un perfecto orden, una sola ley rige el orden del universo, que es la ley de la gravedad. Pero como este mundo está desordenado, en pecado, hasta nuestras vidas nos cuesta poner en orden. Satanás va a establecer, porque eso habla la palabra de Dios, un nuevo orden que es contrario al orden de Dios, o sea, es el desorden en la economía, dinero en manos de pocos para gobernar el mundo, en la familia, quitar la patria potestad a los padres, confundir la sexualidad, la orientación, la identidad sexual de los niños, destruir el matrimonio conforme el diseño original de Dios. ¿Usted me entiende lo que está pasando?
Ese es el nuevo orden mundial, el desorden total, el caos, sodomizar el mundo. Se está yendo en contra de los principios divinos. Y ustedes tienen que saber que no es simplemente una contraorden que Satanás está estableciendo. Cuanto más lejos esté el hombre de los caminos de Dios, más sufrimiento va a haber en su vida, en su familia, en su economía, en su sociedad. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estás viviendo vos? Pero yo estoy bien, pastor. Amén. Y si Dios te ama y estás bien y te hablo con amor y estás tan cómodo, Dios te va a quitar esa comodidad porque te ama, para que aprendas a entender que somos un cuerpo y no podemos desconectarnos de un mundo que está sufriendo. Amén. Por eso hice una pregunta: si el Espíritu Santo vive en vos y Él nos provoca y Él saca la sal del salero, ¿estás predicando? ¿Te estás quebrantando? ¿Estás orando? ¿O estás en tus proyectos personales nada más? Y eso es más que suficiente para vos, porque te ama. Te digo, Dios te va a sacudir, porque el tiempo que vivimos no es poca cosa. Amén. No es poca cosa. La iglesia no puede estar ajena a todo lo que está pasando alrededor. Amén. Pero pastor, nosotros nos llamó a la bendición y a esto. Está bien. Y Dios nos llamó a predicar de Cristo. Pero también Dios nos llamó a levantarnos contra todo desorden que el enemigo está queriendo legislar y legalizar. Amén. Legalizar. La desnaturalización, o sea, desnaturalizar lo básico que es nuestra identidad como seres humanos, que es la familia. Nos quiere quitar la libertad religiosa, nos quiere quitar el derecho a la vida de los inocentes, quiere robar la identidad de nuestros hijos y legalizarlo en todos los estamentos y establecerlo. Amén. ¿Sí o no? Estamos siendo muy desafiados. Paraguay está defendiendo a capa y espada en la OEA, en todos lados. Paraguay es el país que tiene con Perú más claro que el agua su posición firme. Y todavía nuestra Constitución Nacional nos ampara hasta que no venga. Porque esta gente se mueve por ideologías y por dinero. LGBTI se mueven por dinero. No hay otra cosa que les mueva. Hay que hablar directo a la gente. Por dinero se mueven. Compran conciencias. Porque Satanás es el príncipe de este mundo y tiene mucho poder. Y tiene mucho dinero. Pero el silencio de la iglesia y de los muchos es lo que otorga validez a sus mentiras para que se eleven a rango de verdad y se impongan leyes. Hablo con autoridad. Gente, nos han juntado ministros diciendo, saque, peyonique, hagan algo. Y hemos hecho y estamos haciendo, hermanos. Estamos ahí. No solo haciendo ruido, manifestando, concienciando, haciendo lo que tenemos que hacer. Nos hemos unido con el gremio también de católicos y hemos manifestado, hermano, hubo una multitudinaria participación. En la última reunión que fuimos convocados fue octubre o noviembre, en el Ministerio de Educación. Hermano, sinceramente, más de 8 o 9 cuadras. Todos los gremios, participantes, líderes de iglesia estuvimos ahí presentes y líderes de referenciales de la iglesia, dando nuestra voz de lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero pastor, eso no es función de la iglesia. Miopía espiritual. Miopía espiritual. Nuestro silencio
es lo que causa mayor dolor en aquellos que tienen llamado de Dios a estar en esos lugares y sienten dos cosas: abandono y soledad. Ese silencio duele más que los agravios de todos estos grupos. Amén. Es tu silencio y mi silencio. ¿Ustedes escucharon hablar de Juan el Bautista? Nos dice claramente que su función principal era preparar el camino del Señor. ¿Y qué hacía él denunciándole el pecado a un Herodes, que tomó por esposa a Herodías, que era mujer esposa actual de su hermano Filipo I? ¿Qué hacía él? A un gobernante romano le estaba diciendo, ya que será. Pero él estaba gobernando sobre judíos también y ese pecado le afectaba a todos. Mis hermanos, nuestra función es estar en todos lados donde Dios nos llama a estar. Amén, ahí tenemos que estar. Por eso dije crear conciencia. Donde vos estás tenés que ser instrumento del Señor para traer los cambios. Tenemos que hablar. Le costó la vida a Juan el Bautista. Salomé, hijastra de Herodes, pero hija de Herodías y Filipo. En un momento dado se le fue la onda y por ahí era demasiado linda esta chica. Y ahí el diablo cortó cabeza. ¿Qué pidió ella? ¿Saben por qué? ¿Verdad? Porque denunció la verdad. O sea, sacó a luz lo que estaba mal. Amén. Sacó a luz. No podemos estar nosotros presentes en un lugar y no ser baluarte de la verdad. No digo hablar tu verdad. No digo que vos estés motivada por emociones o motivado por emociones a hablar, presentar. Pero entendemos lo que estoy diciendo. No podemos aplaudir lo que es incorrecto. Cada uno tiene un llamado de Dios y hay personas que están llamadas por Dios y apoyarle a nosotros a esas personas llamadas por Dios en el gobierno, en la política. Pero hago mea culpa, nuestra comunidad es muy grande, hermanos. Pero hay un pueblo allá afuera que está gritando, clamando por justicia. Claro, le costó a Juan el Bautista. ¿Y cuánto costó su cabeza? Esa jovencita rechazó la mitad del reino de Herodes. Mucha plata hay ahí. La mitad de un reino. No, dijo la cabeza de Juan el Bautista. A Satanás no le gusta que manifestemos la gloria de Dios. Que nos paremos en autoridad y hablemos sabiamente lo que tenemos que hablar. Que la iglesia hoy sea la voz profética, la voz de Dios para la nación, que reclame, que tome postura firme. Si no, entramos en una espiral de silencio degradante, cómodo. Ya dije una vez Martin Luther King. Con él comenzó una revolución de la reivindicación de los derechos de la raza de color. Amén. Todo comenzó cuando una mujer iba a ser penalizada en la cárcel por no darle su asiento en el ómnibus a un blanco. Imagínense. Él era un pastor bautista de 25 años. Apeló, se le dio después de 10 años un premio Nobel. ¿Cómo terminó él? Satanás no quiere que salga la verdad a luz. Que luchemos por el orden de Dios para este mundo. Un superpresidente, Abraham Lincoln. La guerra moral se llamó a eso. En el norte, contra la esclavitud, el sur a favor de la esclavitud en los Estados Unidos, esa guerra civil. 1800 y pico, 1862 creo que la emancipación. La igualdad para todos, conforme a la constitución que habían hecho, conforme a Dios. Porque se fundamentó en principios del reino de Dios. Por eso en los billetes, no sé si siguen teniendo, pero tenían in God we trust. En Dios nosotros confiamos.
y cómo Dios levantó esa nación. Amén. Pero también Abraham Lincoln, Satanás no quiere que el orden de Dios se establezca en una familia, en una nación, en un país. Pellejos, quita, corta cabezas. ¿Cuánto vale tu cabeza en el reino? ¿Cuánto vale tu cabeza en el reino de Dios? Entonces el nuevo orden mundial es ordenar este mundo, aún las artes, la economía, todo bajo el orden de Satanás. Porque su propósito es destruir el mundo entero y que el mundo entero vaya a condenación. Entonces vamos a la segunda verdad. Yo no estoy hablando, no estoy desviándome hacia asuntos legales, jurídicos, no. Estoy centrado en Cristo, pero para que entendamos esta mañana que somos llamados a crear conciencia y que eso despierte en nosotros una actitud responsable de actuar conforme al llamado de Dios. Y no frenemos a aquellos que tienen un llamado a la política. La iglesia no se va a meter ahí. Como denominación, como institución, nosotros no estamos apoyando a ningún candidato en particular, pero sí a aquellos que defienden los intereses de Dios. Amén. Y los principios, no importa el color. Y te hablo directo, así tiene que ser. Porque hoy ya hay una pugna. Quiero que entienda, esta es la segunda verdad. Las leyes no generan valores, pero las promueven o cancelan. ¿Usted me entiende lo importante? ¿Usted está regido por leyes o no acá en la sociedad paraguaya? Y nos van a imponer leyes que van contra la voluntad de Dios. Vuelvo a decir, contra la familia. Contra tu libertad ideológica religiosa. Amén. Contra la vida que Dios defiende. Y la familia. Y tu derecho a la patria potestad. A vos orientar y dirigir con tus valores a tus niños desde pequeños, donde se instalan los valores. Pero estamos ahí. Al comienzo estábamos pocos, 200, 300 personas de todas las iglesias. Ahora por lo menos ya estábamos los pastores y ciertos líderes. Pero hermano, cuando haya una convocatoria pacífica, no se moleste si enviamos unos mensajes para que participemos. Porque tiene que ver con tu compromiso con la verdad también. Amén. Estoy hablando de cosas serias. Pero pastor, ya viene Cristo. No importa. Nuestro deber es ser baluarte de la verdad. A lo que Dios dice, blanco, llamarle negro o blanco. Para que entiendan. Esto es lo que va a regir en los próximos inmediatos años, en la década. Vamos a sufrir la consecuencia o no de lo que fue nuestro silencio. El silencio de la mayoría es el aval para que una minoría imponga a rango de ley y de verdad las grandes mentiras de Satanás. Qué vergüenza, ¿verdad? Tenemos que luchar, hermanos. Tenemos que pelear. De diferentes maneras, predicando, concienciando a la gente, despertando, pero algo tenemos que hacer juntos. Solo le doy un ejemplo. Un muchacho joven, 35 años cuando eso, Gonzalo Ramírez. Allá le llaman en Costa Rica Congreso, ¿verdad? Pero el poder legislativo. Presidente sería del Congreso. Un muchacho que en sueño Dios le habló. En sueño Dios le habló. Y le dijo, vas a dejar de predicar en tu iglesia, en tu comunidad, y te voy a mostrar algo más grande, donde vas a tener más influencia. Él se asustó, se despertó, le fue incomodísimo ese sueño. Y ese muchacho entendió que Dios le llamó definitivamente a dejar esa comodidad del púlpito, pero Dios fue el que le habló.
por llamado de Dios, se va al gobierno. ¿Y saben quiénes fueron los primeros que le juzgaron y le atraparon? La iglesia. Vosotros que siempre resistid a los Espíritus Santos, le dijo Bernabé a los fariseos, los judíos ortodoxos. Te resumo, mi hermano querido. Yo no creo, Dios es un Dios de orden. Pero tenemos que romper esos paradigmas, porque Dios es soberano y puede hacer lo que quiere con un corazón dispuesto. Lo hizo con Martin Luther King y vaya respuesta que tuvo. Rompió un paradigma, un pastor. Yo no estoy diciendo que el pastor pueda hacer estas dos cosas a la vez, jamás. Pero sí digo, Dios es tan grande que puede mover piezas, puede hacer lo que quiera con un corazón dispuesto. Pero tenemos que romper estos paradigmas. Y juzgamos, y la iglesia juzga, y ahí está el mundo. ¿Saben qué pasó con Gonzalo Ramírez? Él quería ser diputadito nomás. Ahí nomás quería llegar él. Flecha, dardo de fuego por todos lados. Resumen, terminó por un milagro de Dios. Porque Él mismo nos mostró, estuvimos en una conferencia, muchos líderes, muchos llamados a la política. Fue un encuentro en Uruguay, que nos envió la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay. Nos quedamos absolutamente choqueados. ¿Quiénes? Los pastores nos quedamos choqueados. Este varón, por mandato divino, en su partido tenía 4 representantes nomás en ese poder, en el Congreso. Presidente del Congreso por 4 años Dios le llevó ahí. Por obra divina. Salió, publicó todo lo que hizo en esos 4 años. Fue considerado uno de los mejores gobiernos como Congreso y de bendición para esa nación culta que es Costa Rica. Una nación muy culta en Centroamérica. Y él con su ejemplo sentenció. Dios está llamando a muchos a meterse en ese lugar donde se están cocinando. ¿Saben qué, hermano? Dijeron todos estos, para nosotros senadores, diputados, ¿verdad? Hermano, el momento más sensible de esa reunión de 3 días fue cuando todos lloraron juntos y coincidieron en algo, en 2 cosas. Uno, el dolor profundo del silencio de la iglesia. Y ellos viendo cómo en sus manos Satanás estaba dictando leyes, no generan vida, pero promueven la muerte. Usted entiende que las leyes van a regir y rigen la conducta de un país. Dijo el silencio de la iglesia y la soledad. Nos sentimos muy solos y lloraban. Hombres llamados por Dios. Esta mañana lo que quiero es que podamos crear conciencia de dónde Dios quiere hoy operar y está preparando niños, está preparando jóvenes, está preparando. Y no seamos estorbo para lo que Dios quiere hacer. Porque acá queremos estar todos juntitos acá. Y no entendemos la visión de Dios. Y tenemos que abrazar la visión de Dios. Es fuera el impacto, no acá adentro, es fuera. Fuera de estas 4 paredes. Y muchos me dicen, pero pastor, somos pocos, tenemos que unirnos más. Está bien. Pero muchísima gente está ministrando afuera, haciendo lo que tiene que hacer para el reino de Dios. ¿Me siguen? Y Dios está preparando jóvenes, Dios está preparando niños, llamados por Dios para plantarse como Daniel, para plantarse como Juan el Bautista, para plantarse como Nehemías en este tiempo donde
tinieblas cubren la faz de la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti, sobre su iglesia, amanecerá Jehová, sobre ti será vista mi gloria. Dios está sacudiendo su iglesia. Muchas pruebas. ¿Para qué? Para que nos reafirmemos en Cristo y salgamos de nuestro círculo vicioso de la comodidad. Amén. Claro que Él va a querer cortar tu cabeza. Claro que Él va a presentar oposición. Mire, que el que no esté pasando por prueba que se examine y de la palabra. No sos peligro para el reino de los cielos si no pasas por prueba. Amén. Claro, no molestas nada, ese amigo. Y un pique ya, ay, nada, Señor, no me digas. No, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Como sea, tenemos que llevar el mensaje del Señor. Pero pastor, un domingo de Santa Cena, ¿estás hablando de leyes? No. Estoy hablando de los eternos propósitos de Dios. Y que entendamos que Dios es mucho más grande que esta mente finita. Y que ya allanemos camino para los que van a asumir puestos importantes de la iglesia en el gobierno. Pero son la iglesia para que tengan la cobertura, para que le demos espacio al que tiene llamado y no ser traba y obstáculo. Fulano no se va el domingo a la iglesia. Y el tipo está ahí en reuniones claves. Un domingo tiene que reunirse para tocar temas claves de leyes que van a dañar o van a beneficiar al país. No sé si me explico. ¿Me explico? No vaya a pensar que este es mi quebranto. Es el quebranto de una asociación de pastores y pastores que realmente tienen un compromiso fuerte con el Señor. Amén. Y Dios habla a las cabezas, discúlpeme. Dios es un Dios de orden. Y a todos está poniendo el mismo sentir. ¿Hacia dónde tenemos que ir entonces? Hacia donde las cabezas están llamando, orientando. Son tiempos claves. Tiempos muy importantes. No hace mucho tiempo había predicado sobre Esther y Mardoqueo, que era la hija del tío de Mardoqueo, pero él la adoptó, una mujer bellísima. Amén. Y esta es la problemática, esta es la situación. El nuevo orden mundial está en vigencia y va a afectar aún tus pensamientos y tu conducta. Van a recibir una mordaza del diablo. Vamos a tener mucha libertad para muchas cosas. Ahora es el tiempo de actuar y por lo menos manifestar la gloria del Señor, manifestarnos como iglesia de lo que está bien y lo que está mal, cueste lo que cueste. Amén. Solo quiero mencionar esto. Si tenemos ahí, Ángel, por favor. Esther, el libro de Esther. Capítulo 2. Versículo 10. Mis hermanos, rápidamente vamos a ver un claro ejemplo. Esther representa a la iglesia. Y ella fue puesta en un puesto de preeminencia. Dice que tuvo gracia por encima de todas las otras bellezas, porque salió un decreto del rey. Salió un decreto del rey donde estaba llamando para el reclutamiento de bellas damas.
Y ella fue la más, dice, agraciada, la que más gracia tenía frente a este rey. Y estaba feliz, contenta ahí. Después se levanta Satanás contra el orden de Dios, porque el orden de Dios es que ese pueblo sea luz a las naciones, el pueblo judío, amén. Y manda un decreto, ya sentencia de muerte para todos, exterminio, ya no iba a existir ese pueblo. Imagínense, ya no iba a existir ese pueblo, existe hoy por esa intervención divina. Pero mire acá, dice, Esther no le había revelado a nadie su nacionalidad ni su trasfondo familiar, porque Mardoqueo le había ordenado que no lo hiciera. Era estrategia, no era error. Porque había una discriminación terrible en ese momento. Entonces, si era judía no le iban a permitir llegar donde llegó. ¿Me siguen? Estrategia. Pero hay momentos donde Dios urge, exige que haya una manifestación. Y Mardoqueo, llegado el momento, se da cuenta que viene el exterminio, vienen los decretos, viene la ley en contra. Hoy día no va a haber una ley de exterminio, pero sí de los valores. Y se exterminan los valores y se extermina todo. Amén. Sodoma entra en vigencia. Y ella no está bien para le dice, mira, amigo, me puede costar la vida si me voy fuera de mi cita con el rey. Mi hija, y vos porque no sabes, solamente para esto Dios te llamó, para este tiempo. Para eso estás en este reinado, para eso Dios te bendice, querido hermano, hermana. Para eso Dios te levanta, para eso Dios te llamó en este tiempo, para que sea de influencia, para llevar a cabo los planes de Dios, para ser parte de los planes de Dios. Si Dios te coloca en un lugar de influencia, lo que sea que ponga Dios en tus manos, recurso, poder, lo que sea, es para el reino. No es para que estés cómodo, atrincherado ahí, porque te va a consumir. Te va a consumir eso en un círculo vicioso de comodidad que no te va a llevar a nada. Y rápidamente, vamos a Esther, capítulo 4. Versículo 16, Ángel. Esther 4:16. Ella entra en razón. Entra en razón. Mire bien lo que dice. Ve y reúna a todos los judíos que están en Susa, hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey, y si tengo que morir, podemos ir al 17 un poquitito. Moriré, perdón, ahí está el 16. Si tengo que morir, este es un modelo. Hoy día para nosotros los cristianos. A lo mejor no tenés que morir físicamente, pero tenés que morir a tu yoche. Tenés que servir. Tenés que ponerte en la brecha. Tenemos que ayunar. Tenemos que poner días. Hagamos lo que Dios dice que hagamos. Pero yo quiero decirte, si Dios te ama, te vuelvo a decir, te va a sacudir. Si estás cómodo, cómoda, te va a sacudir el Señor. Por amor te va a sacudir para que entiendas que tu fe quite toda polvadera y entiendas que Dios es un Dios sensible al mal ajeno. Eso es misericordia. Sensibilidad a la necesidad, al mal ajeno, es la definición de misericordia. Esther capítulo 8, versículos 5 y 6. Estos son los últimos versículos que vamos a leer. Esther capítulo 8, versículos 5 y 6. Esther dijo, si al rey le place y yo he logrado su favor, y si al rey le parece correcto y yo le resulto agradable, que se emita un decreto que anule, revoque las órdenes de Amán, hijo de Amedata el Agageo, quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias. Versículo 6 del rey. Pues, ¿cómo podría soportar ver a mi pueblo? Ahí ya se identifica ella como judía. Y a mi familia ser masacrados y destruidos. ¿Te entiende cómo el Espíritu de Dios le sacudió por medio de Mardoqueo?
y ella entendió su lugar y su posición, ella arriesgó, ella mostró su cara, ella dijo a hoy día soy cristiana, me mantengo en estos valores, estos son mis valores, no voy a transigir con estos valores, pase lo que pase. A eso Dios nos está llamando, a ser de una sola pieza. Amén. Ahí tuvo que identificarse. ¿Qué le podía costar a ella identificarse como judía? Se identificó. Y si tengo que morir, moriré. Y si tenemos que morir, muramos, hermano, a donde Dios nos llame. Este Gonzalo Ramírez pasó las pesadillas de su historia. Era un pastor evangélico. Pero evidentemente Dios le llamó. Hoy sigue predicando, pero marcó la historia, momentos decisivos en 4 años. Yo no sé, hermano. Pero hermano, nos conmovió hasta los tuétanos. Su mensaje estaba ungidísimo en esta conferencia que tuvimos en Uruguay. Porque él vivió, experimentó y se puso en la brecha del Señor y nos habló a todos. Amén. A todos. Antes de que vengan cosas mayores o peores para la familia paraguaya, para la juventud paraguaya, para los niños. Amén. Mi primera verdad era que el nuevo orden mundial está en vigencia. La segunda verdad es que las leyes no generan valores, pero promueven. Y esta tercera es lo que hablé al principio. El Espíritu Santo siempre saca la sal del salero. Siempre saca la sal del salero. No te deja cómodo, cómoda. Te quebranta. Te deja con un quebranto, una inquietud, un vacío. Te mueve el Espíritu Santo donde estés a predicar de Cristo en primer lugar, a permanecer en tus valores cristianos. Entonces yo te hago una vez más esta pregunta: si el Espíritu Santo está dentro tuyo y estamos guardando silencio, algo no está bien. Amén. Algo no está bien. Pero en esta mañana, con el amor de Cristo, por eso hablé de la misericordia de Dios. Nadie te está juzgando esta mañana. Nadie te está condenando. Nadie está haciendo juicio de valor a tu conciencia. Pero tenemos que confrontar y predicar todo el consejo de Dios. Y Dios nos está llamando, dije al principio, a crear conciencia. A que te pares. Para el Señor es glorioso que recibas agravios. Otros están perdiendo sus vidas, están arriesgando sus vidas, sus puestos de trabajo. Pero Dios llama a definirnos claramente como creyentes y los valores que nosotros promovemos y vivimos y defendemos. Amén. Pueden ponerse de pie esta mañana. Quizás para muchos esta mañana esto no es algo emocional o almático. Es algo que con el entendimiento y con la conciencia Dios te va a dar la oportunidad a lo mejor de reorientar, en reencauzar las motivaciones de tu corazón. Pero claramente quiero decirte, estamos en los tiempos más peligrosos sobre la faz de la tierra. El Señor está viniendo. El Señor nos va a reclamar, te va a reclamar y a mí me va a reclamar por no hablar de estas cosas. Di un ejemplo de lo que está pasando en el mundo, digamos, legal, jurídico o político.
Solo Dios te pone en lugares cuando realmente estamos dispuestos. El Señor te puede mover a cualquier lugar. Y a veces parece que vas para atrás, pero Dios te va a promover. Amén. Dios te va a promover, Dios te va a levantar. Si sos fiel al Señor y sos firme. Pero esta mañana el Señor con cuerdas de amor te tiene. Te dice: hijo, hija mía, grita a tu corazón para que le hables a esa persona que necesita una oración, que necesita una respuesta divina a su problema humano, que necesita escuchar una voz de aliento, que necesita escuchar el evangelio, las buenas noticias, que necesita un abrazo. ¿Usted entiende que el evangelio no cuesta dinero? Por eso Dios hace que usemos, dice, por la locura de la predicación, que comuniquemos este mensaje. ¿Cuántas almas se van a sanar tan solo escuchando palabras de vida, palabras de aliento, palabras de alguien que tiene el Espíritu Santo encendido en su interior? Y no meras palabras. Tus palabras van llenas del fuego del Espíritu Santo y causan impacto en su espíritu. No quedan ahí en la superficie de las emociones. Impactan el espíritu. Y es tiempo que seamos firmes, papá, mamá, en nuestras convicciones, en nuestras empresas, en nuestras labores. Es tiempo de una sola pieza y definir quiénes somos. Amén. Eso es bueno. Hoy yo no tenemos un Dios religioso, pero tenemos un Dios de amor que nos envía a alcanzar almas y establecer los principios de su reino donde nos toque estar. Quiero que hagas conmigo esta oración esta mañana. Señor Jesús, he escuchado tu palabra.